Maravilloso Dios. Ponme el tema del mensaje esta mañana, aleluya, poderoso, maravilloso Dios. Dios bendiga el ministerio de alabanza, sean bienvenidos, aleluya. En esta mañana, aleluya, Dios es nuestro refugio, inquebrantable. Dios es nuestro refugio inquebrantable. En el Salmo 46, versículo 1, dice la palabra del Señor: Dios es nuestro refugio. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En la versión que dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pero cuando analizamos eso, hermanos, como iglesia tenemos que saber los tiempos que estamos viviendo hoy en día. Debemos de saber qué tiempos estamos viviendo, qué es lo que estamos pasando, porque usted y yo sabemos que la venida de Cristo está a la puerta. En cualquier momento la trompeta suena, en cualquier momento, pero ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Dónde nos estamos realmente refugiando? Y déjame decirte, todos hemos pasado, o no sé, pero la mayoría hemos pasado en la necesidad de encontrar un refugio. Y muchas veces el refugio, el refugio, hermanos, que muchas veces necesitamos, puede ser un refugio emocional, donde las emociones están heridas o las emociones están dañadas y buscamos un refugio. O muchas veces buscamos un refugio financiero, donde las finanzas han sido desajustadas y necesitamos un refugio financiero para poder resolver lo que realmente necesitamos. O muchos también hemos pasado por refugio o nos refugiamos en personas para poder ser escuchados. Usted sabe que muchas veces la gente lo que necesita es solamente ser escuchada, y buscamos un refugio en X persona, que hasta cierto punto, o sea, no es malo tampoco, pero también muchas veces encontramos o buscamos refugios donde las estrategias que estamos pasando, que estamos viviendo, se agotan o se acaban, y buscamos estrategias para llevar a cabo el plan o la meta que llevamos, que tampoco es malo. O sea, no es malo buscar un refugio financiero, buscar un refugio en personas, o buscar un refugio en estrategias, o buscar un refugio financiero. Pero todos los refugios humanos tienen un tiempo o una fecha de expiración. Cuando usted y yo buscamos un refugio en X persona, o en las finanzas, o en algo, en algún momento eso se va a terminar. Ojo, no es malo buscar un refugio de esos, porque nos va a librar y nos va a sacar y nos va a direccionar hacia a donde queremos llegar. Pero lo importante, hermanos, que solo hay un refugio que permanece firme. Solo hay un refugio donde todos los demás refugios se derrumban, pero Dios es nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Solamente ese refugio no se agota. Cuando vamos a la Biblia, nos encontramos que en medio del caos, hermano, solamente Dios sigue siendo nuestro refugio. El Salmo 46 dice: aunque la tierra tiemble y se traspasen los montes, dice el salmista, no temeremos. No temeremos. El salmista nos está diciendo que el refugio de Dios no depende de las circunstancias que estemos viviendo. El salmista nos está diciendo que el refugio de Dios no se tambalea, que el refugio de Dios no depende de lo que usted tengamos, de lo que yo tenga, de lo que usted tenga. El refugio de Dios permanente y va a permanecer, iglesia. El refugio de Dios, hermano, es lo mejor que todo cristiano, que todo hijo de Dios podemos hacer. En ese refugio hay abundancia. En ese refugio hay solución para cualquier tipo de problema. Ahora, cuando el mundo se sacude, iglesia, el cielo sigue estando firme. Tal vez usted no se da cuenta, porque muchas veces, como seres humanos, nos enfocamos en los problemas nuestros.
en lo que estamos pasando, en lo que estamos necesitando. Y muchas veces no tenemos tiempo qué es lo que está pasando alrededor, o qué es lo que está pasando en la ciudad, o qué es lo que está pasando en el país, o qué es lo que está pasando en el continente, o qué es lo que está pasando en el mundo. Y cuando nos enfocamos en los problemas nuestros, nos encerramos tanto que no vemos qué es lo que realmente está pasando. Yo pasé ayer en la tarde por aquí y estaba lleno de policías allá, lleno de policías acá. Y dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasaría? Era como a las 6 de la tarde. Y muchas veces uno se enfoca solamente en el problema de uno. Yo dije, algo está pasando. Y era dentro de este parqueadero. Y yo no pude entrar. Pues me fui ya, no pasó nada. No me enteré lo que pasó. Ya hoy en la mañana Daniel me informa qué fue lo que pasó. Pero entonces nos damos cuenta que muchas veces nosotros en los problemas de uno nos enfocamos, hermano, pero usted sabe que hay un caos. Hay un caos grande. Y muchas veces en la iglesia buscamos refugios en cosas que no son permanentes. El refugio que necesitamos buscar es en Dios. Porque el refugio de Él sigue permanente. En Isaías 40, versículo 31, hay un versículo que dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, se levantarán alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se cansarán. El profeta está diciendo que los que esperan, para poder nosotros correr y no cansarnos, tener alas como las águilas, tenemos que esperar. Donde muchas veces al ser humano, al creyente, queremos las cosas como muy rápidas, pero tenemos nosotros que esperar. Y déjame decirte, iglesia, el cansancio no es pecado. El pecado es cuando nos quedamos ahí. Usted y yo humanamente nos cansamos por la vida que llevamos, por el trabajo, lo que usted quiera. Pero hay momentos de cansancio, un cansancio físico o un cansancio espiritual, pero eso no es pecado. El pecado es cuando nos acomodamos ahí. Porque cuando usted entienda su diseño y mi diseño, el diseño nuestro no es para quedarnos ahí. Pero el cansancio nos agota y nos quedamos ahí. Ahora, cuando entendamos que Dios no solo nos protege, sino que Él renueva nuestras fuerzas. Él las renueva. O sea, si las renueva nos da fuerzas nuevas a cada uno de nosotros. Y cuando entendamos que el refugio de Dios no es un escondite, hermanos, como donde Él nos esconde. El refugio de Dios, cuando nosotros lo veamos como un centro de recuperación espiritual. El problema no es que yo vaya y me refugie en Dios y me tire ahí y no pase nada y salga igual. La condición es cuando usted y yo buscamos un refugio en Dios, es un centro donde nos vamos a recuperar espiritualmente y es ilógico que salgamos igual como entramos. Cuando nosotros nos vamos a la Biblia y cuando analizamos esta porción de la Biblia, este versículo, hermanos, este versículo en Isaías 40, versículo 31, es un versículo muy poderoso donde podemos ver diferentes dimensiones. Y estas dimensiones habla de caminar, de correr y de volar. Y cuando vamos a la Biblia, nos está diciendo el salmista, los que caminan no se van a fatigar, los que corren no se van a cansar, y los que quieran volar les va a dar alas como las águilas. Pero tenemos a un Dios, hermano, que de acuerdo a lo que usted quiera hacer, lo que yo quiera hacer, Él se acomoda aún con nosotros. Si usted quiere caminar, Él puede caminar con usted. La Biblia dice que Dios caminó con Enoc y Dios se lo llevó. O sea que no es malo caminar. Cuando el profeta le dice al criado, ve y corre y avísale, entonces hay gente que también queremos correr y Dios está con los que corren también. Pero también Dios está con aquellos que quieren volar alto, con aquellos que quieren tener una experiencia diferente, pero hay que volar a las alturas. Y cuando analizamos un poquito esto, hermanos, Dios quiere que entendamos que Él nos puede acompañar en las dimensiones que nosotros queramos hacer.
pero siempre y cuando sea la voluntad. Hay un versículo en la Biblia que dice en Efesios 2:13, dice así literalmente cuando habla del querer y del hacer. Dice el versículo Filipenses 2:13, dice, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer su buena voluntad. Entonces, cuando analizamos ese versículo, está diciendo que Él pone el querer como el hacer, pero nunca va primero el hacer. Él pone el querer primero, hacer su voluntad. Entonces, cuando nosotros decidimos buscar a Dios como refugio, tiene que hacer nosotros un querer para hacer de Él la perfecta y buena voluntad. Entonces, si la palabra del Señor, hermanos, nos compara con las águilas, y yo estaba analizando algunas cualidades, hermanos. ¿Sabías tú que el águila es uno de los animalitos que pocas veces los podemos ver, o pocas veces los podemos como conocer, porque no es muy común que una persona tenga un águila? Sí hay gente que las tiene, pero no todos. Hay mucha gente que le gustan los pajaritos y tiene pajaritos. Hay mucha gente que le gustan los perros y tiene perritos, o tiene cantidad de mascotas. Pero es raro el que tenga un águila, porque el águila no está diseñada para estar en un refugio aquí en la tierra. Cuando usted analiza las cualidades del águila y por qué la palabra nos compara realmente con el águila, hermanos. No sé si usted recuerda cuando se acerca una tormenta, la gente de más antes decía, viene una tormenta o se avecina una tormenta. Y yo decía, ¿y por qué esta gente? Y al momento, a los días, pasaba la tormenta. Y yo me preguntaba, ¿por qué esa gente se da cuenta? Por ejemplo, la gente que vive en los pueblos, en las aldeas, en los ranchos, ellos no tenían el reloj que usted tiene, no tenían la internet que usted tiene. Ellos solamente se guiaban por lo que estaban viendo. Cuando ellos miraban, óigalo bien, que los pajaritos empezaban a buscar un refugio o volvían a su nido, o cuando los animales que andaban ahí buscaban su refugio y se escondían, ellos decían, una tormenta se avecina. Y a los 2 o 3 días, o ese mismo día, venía la tormenta. Entonces, aún los animalitos buscan su refugio. Pero la gente de más antes no tenía la inteligencia o las habilidades que usted tiene hoy en día. Pero acertaban, decían, viene una tormenta y viene una tormenta. Pero cuando la palabra del Señor nos compara con el águila hace todo lo contrario que las aves. Dice la Biblia que el águila, cuando nos compara con las águilas, y una de las cualidades del águila, dice los historiadores, que el águila, cuando ve la tormenta, esa vuela hacia arriba. Entonces, el águila ve que la tormenta es una oportunidad para refugiarse en las alturas. Y si la palabra nos compara con las águilas, entonces quiere decir que usted y yo, Dios nos mira como águilas. Pero muchas veces nos refugiamos en lugares en refugios que no son de parte de Dios. Y si la palabra nos compara como las águilas, entonces el águila, hermanos, es la única ave que cuando ve la tormenta, ellos solamente abre sus alas. El águila sabe cuando el viento trae una corriente caliente y sabe que la corriente caliente la va a elevar. Porque el águila sabe cuando viene una corriente de aire frío, la envía hacia abajo. Pero ¿qué es lo que hace el águila? Dicen los historiadores que solamente el águila abre sus alas y la misma tormenta de aire caliente la empieza a elevar. Y la va elevando, y la va elevando, y la va elevando, y la sube arriba, al grado que el águila solamente ve la tormenta y solamente está planeándose. Porque el águila ha entendido que su refugio son las alturas. ¿Amén? ¿No se han ido todavía? Ok, estamos bien entonces. Entonces, lo que para muchos la tormenta destruye, para el águila, la tormenta lo eleva. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros en medio del caos?
¿Qué refugio estamos buscando en medio del caos? ¿A dónde estamos yendo en medio del caos? Si la palabra nos compara con las águilas, ¿estamos actuando como las águilas? Nos estamos refugiando en la presencia, nos estamos refugiando o estamos viendo que la tormenta me va a orillar a buscar la presencia o me va a orillar a buscar un brujo, a buscar un prestamista o a depender. La Biblia dice que maldito es el hombre que confía en el hombre. No es malo refugiarnos, pero ese refugio es momentáneo porque Dios quiere que busquemos primeramente a Él, el reino y su justicia. Dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Entonces, el esperar, iglesia, no es estar estáticos esperando a que Dios haga todo. Cuando usted y yo esperamos en Dios, tenemos que estar en movimiento. ¿En qué tipo de movimiento? Adorando, exaltando, esperando, creyendo, caminando, que lo que Dios dijo que iba a hacer sobre tu vida, Él lo va a hacer. Lo que el águila tiene, hermanos, es uno de los animales más inteligentes, porque el águila conoce la tormenta. El águila sabe que la tormenta es su oportunidad para refugiarse y volar hacia arriba. La pregunta, ¿cuántos de aquí estamos pensando o actuando como águila? El águila es una de las aves, y cuando yo estudiaba dice que el águila, su cabeza es una de las aves que tiene su cabeza más dura. Sus huesos en sus alas están diseñadas para volar con rapidez, pero también para soportar cierta presión. El águila, cuando vuela hacia arriba, iglesia, dice que en su párpado, esa ave puede parpadear 2 veces a la misma vez, porque el águila lo que cuida es su visión. El águila es una de las aves que mantiene su visión. ¿Por qué? Porque cuando un águila se va a remontar a las alturas, no se sube por subir, se sube porque ya vio que arriba está su refugio. El águila es un animal intencional, que ya sabe que si se sube y estando arriba puede ver su presa bien, lo que ella va a comer o que se va a atrapar, lo distingue bien. Por eso sus alturas depende mucho que ella vea a la distancia. Ve cuando lo que se va a comer, ve para dónde se está moviendo, porque tiene una visión muy, muy amplia. Entonces lo que el águila cuida es la visión. ¿Y qué es lo que pasa cuando el águila se remonta arriba, hermano? Entre más se remonta a las alturas, los rayos del sol entran más directo a su cara. Y el águila es la única ave que aguanta los rayos del sol más directo. Si tú tienes sabiduría, entiendes esto. Que cuando el águila está más cerca del sol y los rayos del sol no le impiden estar cerca, así tiene que ser el ser humano cuando se refugia en Dios. Estar en su presencia, hermanos. El ser humano está diseñado para estar en su presencia porque es águila y su refugio tiene que ser Dios, Jehová de los ejércitos. Otra cualidad que tiene el águila, hermanos, no anda buscando su águila abajo. El águila tiene su nido en las alturas. Sobre la peña pone su nido. Y el águila cuando va a procrear, escucha bien esto, no va a procrear acá abajo en un corral, no va a procrear en un arbolito, en el zacate. El águila cuando va a procrear, hermano, procrea en las alturas. Pregúnteme por qué. Porque cuando el águila sabe que va a procrear con otra águila en las alturas, sabe que esa pareja está diseñada para volar con él también en las alturas. Para que mañana pasado no se ande quejando. No, pastor, pero es que yo conseguí abajo lo que tenía que conseguir arriba. Lo que tú y yo tenemos que conseguirlo arriba. Si queremos ser águilas. El águila nos enseña, hermanos, que el águila cuando vuela hacia arriba sabe que lo que escoge arriba para procrear va a tener el mismo diseño de las alturas también.
Otra cualidad que tiene el águila, hermanos, su cabeza es tan dura. Entre más arriba esté, más presión hay. Y cuando usted se mete a donde pasan los animales, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Discovery Channel, ok, Discovery Channel. Y cuando usted mira las águilas, ese diseño que tienen tan bonito, hermanos, y cuando vuela, una de las únicas aves que se le puede subir a un águila, ¿quiénes son? El cuervo es la única ave tan aventada, tan sucia, tan torpe, y se le sube al águila. Pero usted nota algo, cuando usted mira eso, el águila no se defiende. El águila más abre sus alas. Pero ese bendito pajarito negro, hermano, le está picando la cabeza. Porque quiere que el águila, cuando si le logra tumbar la cabeza, hace que mire para abajo, pero el águila más se remonta. Y más se remonta. Y más se remonta. Y llega un momento donde ese mismo pájaro lo suelta y baja. Porque el cuervo no está diseñado para estar en las alturas. ¿Qué es lo que yo te vengo a decir? Cuando tú veas que alguien se te sube como cuervo a quererte destruir, a bajar, que bajes tu pico, que te deje de ser águila, tú vete a las alturas, vete a la presencia. Porque un cuervo no aguanta la presencia de lo que aguanta un águila. Un cuervo no está diseñado para aguantar lo que aguanta el águila. Y sin embargo, muchas veces nosotros nos creemos águilas y el primer cuervo nos derriba, nos despluma y dejamos de ser águila. Pero cuando usted sabe el diseño del águila, el águila se remonta a las alturas. Lo único que el águila no puede perder es la visión. Ella se enfoca en la visión, porque sabe que con la visión puede lograr muchas cosas. El cristiano que se refugia en Dios no puede perder la visión, sabe hacia dónde se dirige, sabe hacia dónde va, sabe que si muere, a dónde va su alma. El cristiano que se refugia en Dios sabe, porque sabe que lo que está pasando, que lo que está viviendo, solamente en Dios se puede refugiar. Entonces la palabra nos compara con el águila. Otra cualidad que tiene el águila. Cuando el águila hace su nido, dicen los historiadores que le pone espinas y luego le pone las ramitas. Y cuando ya nacen sus polluelos, sus aguiluchos, llega el momento en que no siempre los va a tener ahí. La misma águila los agarra, primero los tiene ahí, los alimenta, después la misma águila les empieza a quitar la comodidad y quedan entre puras espinas. Y ya los aguiluchos ya no están cómodos porque se mueven, le están picando porque su piel está muy tierna. Y llega un momento donde la misma águila los agarra y los avienta al vacío, para que ellos empiecen también a volar. A volar. Y cuando el aguilucho va volando y va cayendo, la misma mamá viene y lo agarra y se lo lleva otra vez y otra vez lo vuelve a aventar hasta que se vaya firmando en sus alas. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros las águilas aquí en tierra no queremos que los hijos se vayan? Les acomodamos todo. Y yo no quiero que mi hijo o mi hija se vaya, porque no, porque va a sufrir. Déjalo que se enfrente. Déjalo que se tope. Pero enséñale. Entonces, si queremos ser águila, hermano, no nomás tomemos, porque el águila se remonta, no. Así como educas también a sus polluelos, también nosotros tenemos que educar a nuestras generaciones. Y llega un momento en que ese polluelo, cuando ya de tanta y tanta, avanza, y se va, y emprende su vuelo, hermanos. Otra cualidad que tiene el águila, el macho, no tiene varios nidos, solamente tiene un nido. Le es tan fiel a la hembra, a la mujer águila. Y si la hembra, óigalo bien, sabe que el macho le es fiel, ella también se mantiene fiel. Esa es una cualidad del águila. Y los pajaritos, usted ve pajaritos aquí que se cruzan con uno y con otro, y los perritos también se cruzan con cualquier animalito, usted sabe.
Pero cuando usted y yo somos águila, solamente debemos tener un nido. Solamente debemos de tener la pareja o el hombre, la mujer, como tiene que ser, si realmente somos águila. Amén. Es solamente la plataforma porque los miramos muy serios, como que estaban pensando por qué tanto el pastor me habla del águila, y el águila tiene la capacidad, hermano, de distinguir bien lo que se va a devorar. Aleluya. Déjame decirte también que el águila, cuando el águila vuela hacia arriba, su cráneo es tan duro, pero tan frágil, para soportar presión. Por eso, entre más tú sientas la presión que estás pasando, déjame decirte, el vuelo tiene que ser más arriba. El águila, entre más presión tenga, más sube, más sube, más sube, más sube. Y déjame decirte algo también, el águila tiene otra cualidad. Casi las águilas nunca andan en parvada. Casi las águilas andan solas. El águila no necesita ver una ave que va a volar para ella volar. Usted va a ver muchos cuervos, muchos opilotes, muchas aves juntas, por 4, 5, 10, 20 manadas juntas, pero un águila, si acaso la ve con la hembra o con el macho, pero nunca la va a ver entre muchas águilas, al menos que estén en un nido, pero luego se desprenden. Pero un águila no depende de lo que la otra está haciendo para hacerlo. Así mismo usted tenemos que hacer también. Yo no voy a depender que el otro adore para yo adorar. Si yo soy águila, yo no voy a esperar que la batería suene para yo adorar. Si yo soy águila, en cualquier momento yo voy a adorar. Cuando vamos a la Biblia, en 1 Samuel, encontramos algo de Ana, hermanos. El viernes estábamos platicando algo de Ana. Dice que Ana, cuando su esposo iba a llevar la ofrenda, Ana pues se sentía un poquito mal porque no tenía a su hijo. Pero muchas veces cuando vamos al capítulo 3 de 1 Samuel encontramos que el profeta Samuel, cuando Jehová le va a hablar, le habla tres veces y luego le dice a Elí, me llamas, me hablas. Y Elí estaba acostado. Elí ya era un viejo donde ya Dios no le estaba hablando. Dios estaba preparando un profeta. Un profeta que tuviera visión y que aprendiera a oír su voz. Porque los hijos de Elí estaban haciendo cosas que a Dios no le agradaban. Entonces cuando el profeta Samuel escucha la segunda vez, la tercera vez va con Elí, no, ve acueste. Entonces el profeta le dice, mira, para otra vez que te hable, tú le vas a decir, Jehová, tu siervo escucha, heme aquí. Entonces cuando se va a dormir el profeta Samuel, en el capítulo 3, 1 Samuel, dice que escucha y se levanta y Jehová le empieza a decir todo lo que va a hacer con Elí. Pero muchas veces predicamos solamente del profeta Samuel, que fue, que ungió y que hizo y obedeció y a Dios le agradó lo que hizo Samuel, y predicamos de que Ana cumplió, que cuando le dio su hijo fue y se lo llevó. Pero cuando analizamos el proceso de Ana, hermanos, para mí Ana era un águila, un espíritu de conquista de águila. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando iban, dice la Biblia que Ana estaba orando en el altar y el sacerdote la estaba viendo. Y en ese tiempo, según los historiadores, dice que ya había escaseado la palabra de Jehová. Entonces había escaseado la palabra de Jehová, casi no era muy frecuente los milagros, pero Ana estaba esperando un milagro. Entonces si Ana no activa el milagro, el profeta no hubiera llegado. Y muchas veces predicamos de que Samuel, el profeta, sí, pero si Ana no se activa, si Ana dice, no, como Jehová no está hablando, como Jehová ya no hace milagros, pues yo me quedo así. No, dice la Biblia que Ana estaba quebrantada, estaba desgarrada, orando, pidiendo su milagro, clamando su milagro, iglesia. Entonces Ana para mí tenía un espíritu de águila, de conquista, porque ella se refugió en la presencia de Dios para recibir su milagro, y ese milagro activó lo que Dios iba a hacer con Samuel. Entonces te das cuenta que muchas veces cuando tenemos el espíritu de águila, hermano, no esperamos que alguien haga algo para hacerlo. Un águila no espera que alguien haga algo para hacerlo. Un águila sabe lo que tiene que hacer.
Y si la palabra nos compara, es porque Dios sabe hasta dónde podemos. Y lo más tremendo de esto, hermanos, si la palabra nos compara con el águila, es porque Dios mira el potencial que tenemos y muchas veces nosotros ni lo vemos. ¿Cómo es posible que el Dios que nos creó, el Dios que nos marcó, nos diseñó, nos dio dimensiones, nos dio destino, nos llame águila y Él se menciona como una paloma? Una paloma que es mansa, así como... ¿Cómo es posible que el que nos direccionó, nos dimensionó, nos mira como águila y nosotros no nos vemos ni como águila? Y Él se diseñó como una paloma. Una paloma noble, una paloma sencilla, una paloma que cuando hablamos del Espíritu Santo vemos que se manifestó como paloma, pero el Espíritu Santo no es paloma. Pero si usted ve la comparación, cómo Dios nos mira como águilas y Él se compara con una paloma. Porque Dios sabe el potencial que usted y yo tenemos. Dios sabe el potencial hacia dónde podemos llegar, cuál es la esencia que nosotros tenemos, pero hemos descuidado la esencia de águila, iglesia. Porque muchas veces no hemos esperado en Dios. Nos hemos adelantado a lo que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y nuestro verdadero refugio tiene que ser Dios. Tiene que ser Dios. Amén. Si póngase sobre sus pies, aleluya. Ya me di cuenta que no están aquí. Ya me di cuenta que todos se me fueron. Amén. El águila, hermanos, sabe cuando el cuervo se le sube y sabe lo que tiene que hacer cuando el cuervo se sube. Y si usted y yo somos águilas, tenemos que saber cuando el enemigo se quiere subir a querernos destruir. Fuimos diseñados, usted fue diseñado, yo fui diseñado para las alturas. Que cuando veamos la tormenta la veamos como una oportunidad. El problema, cuando usted y yo veamos el problema, hermano, como una oportunidad para agradar a Dios, no para amedrentarnos ni para asustarnos, nos vamos a dar cuenta que somos águilas. Y sin embargo hay mucha gente que en medio del problema lo primero que hace es huir del problema. Sin embargo, este problema te va a direccionar para buscar a Dios. Entonces la verdadera águila no se esconde, no huye del problema. Cuando Dios es nuestro refugio, Él guarda, nos libra. Y dice el Salmo 91, versículo 2, dice: diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, en quien confiaré. El salmista está diciendo, hablando de un Dios personal, dice Dios mío, que cuando el salmista dice, refúgiate en el Dios personal, en el Dios mío. Cuando el refugio, hermano, lo veamos personal. Cuando usted se refugia en Dios, aunque el problema sea congregacional, sea familiar, pero yo me voy a refugiar yo en Dios, usted refúgiese en Dios. Y vamos a ver la respuesta que Dios nos puede dar también. El Dios, hermano, cuando lo vemos como refugio, no es un refugio simbólico, sino que es un refugio activo. Y un refugio activo algo va a ser cuando usted y yo nos refugiamos en Dios. Porque el refugio, hermano, no solamente te guarda del enemigo, te guarda del temor, te guarda de la ansiedad. El refugio, cuando nos refugiamos en Dios, nos guarda del ataque espiritual. Tú sabes que una de las cosas que la iglesia no ha entendido, que el mismo enemigo le teme, hermanos, al refugio cuando usted y yo buscamos a Dios. Él no le teme a su conocimiento, ni a la fuerza, ni a las cosas que usted tenga, ni a los 5 carros, a las 7 casas. Él no le tiene miedo a eso. El enemigo le tiene miedo cuando usted y yo nos refugiamos en Dios. Porque sabe que cuando nos refugiamos en Dios, no vamos a salir igual. Algo tiene que pasar cuando uno se refugia en Dios, hermano. Algo tiene que suceder. Por eso el enemigo siempre nos va a poner cosas fáciles para refugiarnos momentáneamente. ¿Cuántos sabemos que Dios hace milagros? Y Dios sigue haciendo milagros. Los milagros son inagotables, pero muchas veces el mismo enemigo
Vete al médico primero. Y no es mala la ciencia, yo no estoy en contra de la ciencia. La ciencia Dios la creó. Pero cuando usted y yo primero vamos a la presencia, a decirle a Dios qué es lo que está pasando, ya después Dios te direcciona y vete al médico. Pero muchas veces el enemigo, vete al médico, vete con el curandero, vete con las hierbas, y vete con aquel, y vete con el brujo. Pero no vayas a la presencia, porque sabe que en la presencia, en el refugio, Dios te puede sanar. Y que hay muchos cristianos que en lugar de recurrir al refugio que es Dios, buscan a refugios que son momentáneamente falsos o se pueden mover. La semana pasada estábamos hablando de que Dios conoce a los que en Él confían. La U, capítulo 1, versículo 7. O sea, si usted y yo confiamos en Dios, Dios nos va a conocer. Pero muchas veces no nos conoce Dios, ¿sabes por qué? Y sabemos que Dios es bueno porque no estamos confiando en Dios. La U 1:7 dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Queremos que Dios me conozca, pero yo no quiero confiar en Dios. Yo confío en mi propia fuerza, entonces Dios no nos va a conocer. Y si no nos conoce, no podemos refugiarnos en Él. Usted no va a entrar a un refugio a donde usted usted no conozca. Hace años, como unos 20 años, aquí nos tocó pasar, una vez iba a pegar un huracán muy fuerte, más de 20 años, estábamos recién llegaditos aquí nosotros, y me acuerdo que ese día la pastora estaba haciendo tamales, y no sabíamos cómo estaba el ambiente aquí, era el primer año aquí, y era un viernes haciendo tamales la pastora y todo, y llegó una prima de nosotros a visitarnos. ¡Hey, ya están listos! ¿Y listos para qué? No, es que va a pegar un huracán fuerte por el lado de Wilmington y que hay que evacuar y que no sé qué. Nosotros vivíamos en una mobile home. Pero ¿cómo que refugiarnos? Sí, hay que buscar un refugio porque esto se va a desbaratar y que esto, que no sé qué. Y luego dijo la prima, vamos a comer los últimos tamales porque esto se va a poner feo. Y es lo que estaban pronosticando. Y nosotros inocentemente, hermanos, pues sí los hizo la pastora y todo, pero no sabíamos. Entonces dije yo, ¿a qué refugio vamos a ir? Yo tengo que saber dónde está el refugio y conocer el refugio, porque no conocíamos mucho aquí. Empezamos a buscar, ya dijo, váyanse para tal parte, y fuimos a una escuela, había un gimnasio, había mucha gente y llegamos ahí, había muchas camas y todo, y nomás agarramos las cosas así, y cosas personales, y nos dieron tres catres, iba yo, mi esposa, Dani, y un hermano mío que estaba conmigo. Pero ese refugio, hermanos, en el momento de la tormenta, que iba a pegar a las 3 de la mañana, empezó a despegar las láminas de la parte de arriba. Y se escuchaba y se escuchaba. Y nosotros inocentes de esa, un huracán, nunca habíamos escuchado de eso. Y empezaba, y la gente que estaba adentro, muchos americanos, decían, no sé qué es lo que va a pasar, pero hay que estar preparados, hay que movernos de aquí a otro refugio. Yo, la mera verdad, no es que estaba confiando en Dios, no, pero no sabía, o sea, desconocía el refugio que estaba. Y empiezan esas láminas, y luego ya había unas personas que estaban orando y todo, y estaban clamando y clamando. Y a última hora, el huracán que se desvió a última hora y que se fue, y no sé qué pasó. Al otro día que amanecimos ahí, todo dañado y todo, pues vamos para la casa, nos fuimos. Pero ¿qué te quiero dar a entender? Cuando una persona sabe dónde se refugia, hermanos, tú puedes estar tranquilo. Yo en este caso, yo no porque conocía el refugio, pero dije yo, pues esto está mejor que mi casa, porque mi casa era una trailita y el viento la va a levantar y se la va a llevar. A menos el gimnasio está grande, está diseñado. Entonces lo mismo pasa cuando usted y yo nos refugiamos en algo momentáneo, pero cuando nos refugiamos en Dios, escucha bien esto, nos refugiamos en la mano de Jehová, no hay nada que te pueda tocar. Pero hay que saber esperar en el refugio que es Dios, iglesia. Y déjame decirte, esta nación está a punto de tomar decisiones muy fuertes en este momento. Y la gente preocupados por lo que migración está haciendo aquí, olvídate de eso. Esto está a punto de acabarse, iglesia. Está a punto de acabarse. Que el presidente dijo,
vamos con todo. Ya mandó decir, saquen la gente que está allá, los americanos, sáquenla ya de allá. Sáquenlos, porque va con todo. Hoy en la mañana pusieron una noticia donde dijo el presidente, vamos a esperar. Pero aquella gente, hermanos, viene con todo. Y la iglesia preocupada porque está migración allá, porque está policía allá, porque está esto allá. No salgan, no ores. No, hermanos. Muchas veces nos encerramos tanto en nuestros problemas cuando la venida de Cristo está a la puerta. Entonces nuestro refugio tiene que ser Jehová de los ejércitos. Tú que me estás viendo, entiende que solamente en Jehová es nuestra fortaleza. Él nos guarda, Él nos cuida, nuestro refugio que permanece, nos guarda y nos cuida, es Jehová de los ejércitos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Mire. Hemos llegado al final de nuestro servicio en línea. Gracias por dedicar este tiempo para acompañarnos. Esperamos que cada momento de esta transmisión haya sido de bendición, inspiración y ánimo para tu vida. Si este servicio fue de ayuda para ti, te invitamos a compartir la transmisión con tus familiares y amigos para que más personas también puedan escuchar de este mensaje. Si tienes alguna pregunta o deseas conocer más sobre nuestra iglesia, no dudes en escribirnos. Con gusto estaremos para servirte. También queremos invitarte a acompañarnos en nuestras próximas reuniones y transmisiones. Será un placer volver a compartir contigo un tiempo de adoración, enseñanza y comunión. Gracias por ser parte de este servicio. Te deseamos una excelente semana. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.